¿Alguien recuerda en los Olímpicos al equipo mexicano de tiro con arco? El equipo mexicano llegó a pelear varios lugares de medallas, pero fallaron los últimos tiros. ¿Ustedes saben cuál es el significado de la palabra pecado? Como estos arqueros. Es cuando tú tiras a un blanco y no aciertas. Se dice que el pecado es cuando erramos del blanco, de ese terreno donde están las cosas de Dios. El pueblo judío se dice que hay tres tipos básicos o tres niveles de pecado. El primero, shatá, que es cuando desconoces algo. Tú no sabías que eso estaba mal. O no conoces lo que sí es correcto y entonces pecas. Hay otro que se llama peshá, que es por ir probando. Bueno, a ver, voy a hacer esto y después te das cuenta que estuvo mal. Y el tercero, que desafortunadamente tiene el nombre de una marca conocida en México, se llama Avon. Y ese es cuando ya lo haces con intención, con cierta maldad. ¿Sí? Y si no conocemos la palabra de Dios, pues entonces es muy fácil que caigamos en shatá, en regarla y no darle al blanco por desconocimiento. O a veces, sin darnos cuenta, estamos tratando algo que es contrario a lo correcto, a lo bueno, a lo santo y pecamos, ¿no? Peshá. Vamos a leer Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, vamos cambiando lo que entendemos y cómo entendemos, y va a suceder algo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, bueno, el mundo trata de conformarnos a sus ideas, el diablo trata de engañarnos, nuestra carne quiere vivir en los sentimientos, en los impulsos. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes: en ocasiones tú tienes conversaciones con otros creyentes, con personas de la familia, como nos compartían, y de repente muchas personas mencionan a Dios. Pero hay un principio que dice que no todos los que hablan de Dios hablan del mismo Dios. ¿No de acuerdo? Entonces tú puedes estar hablando con alguien y dices que yo ya le pedí a Dios. ¿Quién sabe a qué Dios? ¿Cómo necesitamos tener un concepto correcto de Dios? A través de la palabra. Si vamos a leer Romanos 15:4, ahí cerquita de donde estaban los que están en su Biblia tradicional, y pues en el digital no hay problema, ¿verdad? Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando Dios fue dándole forma a la Biblia, guiando a los hombres de Dios a escribir esta palabra segura, nos tenía en mente a nosotros. Dijo: yo quiero que ellos sean enseñados y que tengan esperanza, pero una esperanza cierta. Porque hay muchos tipos de esperanzas. Hay quien espera sacarse la lotería, hay quien espera en la suerte, hay quien espere. Pero nosotros tenemos esperanza en lo que Dios promete, en lo que Dios ofrece. Y para basarnos en la Biblia, me gustaría que entráramos al terreno de los nombres de Dios. ¿Cuántos nombres de Dios se mencionan en la Biblia? ¿Cuántos creen? Digan un número. ¿5, 10, 15, 20? Hoy vamos a hablar de los principales, pero nada más les voy a dar un dato. Nombres y títulos de Jesucristo en el Nuevo Testamento hay 171. Y en el Antiguo Testamento de Dios hay más de 200. Tú y yo vamos conociendo a las personas a medida que nos vamos dando cuenta cómo son y qué hacen.
Y Dios en su palabra nos revela quién es Él a través de sus cualidades, a través de sus atributos, a través de lo que Él es y a través de lo que Él hace. Entonces vamos a hablar de esto y vamos a empezar por el principio. El nombre básico de Dios, como se comienza a referir en el Antiguo Testamento, es Él, que literal significa Dios. Por eso todos los nombres de los ángeles acaban en Él, porque es algo de Dios. O Daniel, ¿sí? O Ezequiel, todos esos nombres que terminan en Él es porque en su nombre revela si es mensajero de Dios, si es el preferido de Dios, si esto, etcétera, etcétera. ¿Sí vamos bien? Ese es el nombre básico, ¿sí? Y de ahí se derivan varios otros nombres, como cuáles. El Elión, ¿han oído del Altísimo? Así es como se refiere en la Biblia cuando habla del Elión, del Altísimo. Vamos a ver Salmo 57, 2. Dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré al Elión. ¿Están de acuerdo? Pero hay otros. El Olam, el Dios eterno. ¿Alcanzaremos a entender bien qué es la eternidad? Dice que la Biblia dice que Dios ha existido siempre. ¿Están de acuerdo? Y aquí hay algo bien interesante que a mí me maravilla y agradezco de la palabra y de cómo Dios nos trata. En ningún momento Dios quiere probar la existencia de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis 1? 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo interesante. O sea, la Biblia no quiere probar que Dios existe. Dios ha existido siempre. Dios es eterno. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos, pues nos estamos acercando a alguien que conoce toda nuestra vida. Del nombre de Él se deriva Elohim. De Elohim hay más de 2500 menciones en la Biblia. Creo que es importante para Dios revelarse como Elohim. Y Elohim es el Dios creador, el Dios todopoderoso. En Génesis 17:1, cuando se revela a Abraham y le dice que Él es el Dios todopoderoso, el Elohim. Y de ahí se comienzan a derivar otras palabras. El Shaddai, el Dios todopoderoso. ¿Sí recuerdan Salmo 91:1? El que habita la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Omnipotente. ¿Perdón? Bajo la sombra del Omnipotente. Del Shaddai, del Todopoderoso. ¿Sí? Hay otro que es Adonai, el Señor. ¿Han orado al Señor? Y le dicen: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Adonai habla del Señor, como de un rey, majestad. ¿Se acuerdan en la alabanza? ¿Cuántas veces nos llevaron a cantar acerca de la majestad de Dios? Habla de su autoridad. Habla cuando lo reconoces, Él es el Señor. Y cuando Moisés comienza a dialogar con el Señor, le dice: quiero que vayas con el faraón y le digas ciertas cosas. Y Moisés, así en un momento de claridad, le dice: y cuando llegue allá, ¿qué le digo? ¿Quién me mandó? Y entonces Dios le revela su nombre. Sí, vamos a leerlo. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El nombre que le reveló tenía 4 letras, porque los hebreos no usaban consonantes en los nombres propios. Te voy a decir en español: YHBH, Yod G Bau G. Yo soy el que soy. Pero cuando comenzaron a transcribir la Biblia, algunos transcriptores dijeron: oye, la vamos a llevar a los griegos, la vamos a llevar a otros lugares. Incluso algún transcriptor más moderno dijeron: pues es que es difícil para otros pueblos entender un nombre sin vocales. Entonces juntaron Adonai y Yod He Vav He, y de ahí surge Jehová.
que originalmente era Jehová. Y algunos lo pusieron como Yahvé. Pero realmente si nos preguntaran ¿en qué Dios creemos? Creemos en el Dios que es, que siempre ha sido y que siempre será. El Dios de la Biblia. Y de ahí comienza toda una serie de nombres. Por ejemplo, Jehová Jireh. ¿Se acuerdan de Abraham cuando va al monte? Que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y cuando están ahí en el monte, le dice el hijo, ¿y dónde está el sacrificio? Hijo, no te preocupes, Jehová Jireh. Dios proveerá. ¿Alguien ha oído de Jehová de los ejércitos? Yahvé o Jehová Shebaot. Jehová de los ejércitos. O sea, Dios está peleando una batalla. Y esa batalla es por su creación y por cada uno de nosotros. ¿A alguien le gusta el Salmo 23? Para mí es uno de los favoritos. Y si lo leyéramos en el original, diría Jehová Rojí. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Sí? Entonces, fíjate, hemos hablado de que Dios es mucho más grande de lo que podamos entender, es altísimo, es eterno. Un ratito vamos a ver que Dios es santo, que Dios provee, que Dios nos guía como un pastor, una oveja, etc. Y a medida, sé que han escuchado todo esto antes, pero a medida que vamos teniendo un concepto más correcto de Dios. Jehová en Kadesh, el Dios que es santo y que santifica. Si a ti me nos preguntaron, ¿Dios puede hacer esto? Mira, Dios puede hacer todo. Lo único que no puede hacer es lo que va en contra de su voluntad y su santidad. Porque entonces iría contra su propia naturaleza. ¿Sí es clara la idea? Entonces tenemos un Dios que es todopoderoso, que en cuanto a posibilidad puede hacer lo que Él considerara. Pero como su esencia es santa, es justa, es correcta, Él no va a hacer nada contra la santidad. ¿Han oído de Jehová Shalom? ¿Qué es Shalom? Paz. ¿Qué significa Jerusalén? De ahí viene el nombre de Shalom. Jehová Shammah. ¿Sí? ¿Recuerdan qué significa el nombre de Jesús? Mateo 1:21, si quieren nada más por citarlo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Dios que salva, el Salvador. Y podemos seguir, estos son de los nombres principales de Dios en el Antiguo Testamento. Ya no vamos a ver todos, pero ¿qué tal los nombres y los títulos de Cristo? ¿Recuerdan algunos? Yo soy la puerta, yo soy... ¿Cuántos yo soy que curiosamente están ligados al yo soy de Génesis, de Éxodo 3:14, perdón? ¿Cuántos yo soy de Jesús hay en el Evangelio de Juan? ¿Alguien recuerda? 7. En el Evangelio de Juan hay 7 milagros, 7 yo sois. ¿Recuerdan alguno? Así que vamos a ponerlos aquí para... ¿Sí? Yo soy la vid verdadera, ¿se acuerdan? Y separados de mí nada pueden hacer. Yo soy el pan de vida, o el pan del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, fíjense, todos los nombres que hay en el Antiguo Testamento, todas las cosas que Dios va revelando de sí mismo. Dios quiere que le conozcamos. Es nuestro Padre. Quiere que tengamos relación con Él. Y a mí me gustaría que oráramos para que Dios se vaya revelando a cada uno de ustedes de la forma en que más necesitan en este momento. Y para que siempre sepamos que tenemos una esperanza cierta, porque como dice la Biblia, sabemos en quién hemos creído.